Y bueno, me presento, soy la pastora Lucy Dorantes Islas y estamos en la iglesia Shekinah a las Naciones. Sean bienvenidos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del sufrimiento que Jesús vivió. Lo sabemos. ¿Y cuántos de aquí hemos dicho muchas veces, yo quiero ser como el Señor, yo quiero ser como Dios? ¿Cuántos lo hemos dicho? O en su momento lo llegamos a decir, yo quiero ser como el Señor, yo quisiera ser así. Y el Señor se rige bajo muchos parámetros, pero uno de ellos es el parámetro de la humildad, es el parámetro del amor. Y también, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de que Él dejó muchas cosas, dejó muchas actitudes, dejó muchas cosas que Él quería para poder alcanzar ese propósito en su vida. Y que sabemos que Jesús tuvo un propósito y fue alcanzarnos. Él vino con un propósito para poder alcanzar a toda la humanidad, y a pesar de que Él fue 100% Dios y 100% hombre, el Señor siguió una línea. Entonces esto es para que podamos ver y entender que muchas veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles o enfermedades, o no se nos ha cumplido algún deseo o algún negocio, algún plan o algo que tú estás esperando en tu vida, y que tal vez el Señor ya te habló y te dijo que te lo iba a dar, o que tú lo estás buscando porque crees que es algo bueno y no se ha dado. Y a lo mejor tú sufres, te frustras y te sientes mal, te sientes así como que, bueno, ¿y ahora qué? Le he servido al Señor tantos años, le he servido a Dios por tanto tiempo y no alcanzo a ver todavía mi realidad. No alcanzo a ver todavía la realidad que tú tienes para mí, Señor. Entonces es algo muy importante, porque el plan divino que Dios tiene para tu vida no nada más es para ti, es para que tú lo uses para poder alcanzar a muchas personas. Amén. Y yo quisiera que me acompañaran al libro de Mateo, a Zacarías 9:9, perdón. Zacarías 9:9 dice: el fruto del rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, sobre un asno, sobre un pollino vendrá. Aquí desde hace mucho el Señor ya había profetizado, el Señor ya había hablado, ya había dicho cómo Jesús iba a venir, en qué situación, en qué forma, ¿verdad? Y acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 18, perdón. Capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos cómo desde un principio, desde que Jesús fue concebido, aparentemente fue que como rechazado, ¿no? Como que, ¿cómo me voy a casar contigo si tú y yo no hemos tenido nada que ver? Y ahí María le decía, fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero para José era como incongruente no poder entender, y antes a las mujeres que iban a ser abandonadas por ese tipo de causas eran apedreadas. Entonces José
no quiso que María pasara eso. Entonces, en su buen plan, por así decirlo, prefirió dejarle el secreto, pero un ángel le habla a José. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú concibes a un bebé, y a veces ese bebé empieza a ser rechazado desde el vientre, ya hay algo. Entonces, qué tristeza, cómo Jesús fue rechazado, pero esto es para todas las personas que en su momento fueron o han rechazado un bebé. Esto te va a ayudar a ti y a mí a poder entender cómo, a pesar de la adversidad, eso nunca debe de ser como para que defina tu porvenir, tu vida siguiente. Entonces mira lo que dice: y pensando en aquí, un ángel del Señor le apareció y le dijo, pues ahí le explica el ángel, ¿no? Y el 24 le dice, y después José, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Amén. Entonces, podemos ver cómo aquí, en obediencia, José recibió a María, la importancia de que él fue un hombre de Dios y fue obediente. Y ahí mismo en Mateo capítulo 2, versículo 1, dice, ahí vemos primero cómo José, cómo Jesús estaba entre, dejo a su mamá o la acepto con todo y el hijo, y el ángel tuvo que intervenir y tuvo que hablar, pero hoy fue el primer, se puede decir, el primer rechazo. No sé si tú ya habías percibido esto, ya te habías dado cuenta de lo que había sucedido. Y aquí es el segundo. Jesús, su vida antes de nacer y ya de bebé, fue muy perseguido, fue muy asolado, y él no paró. Y mira lo que dice en el capítulo 2. Dice, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, un día, dice, en días del rey Herodes. Sí se acuerdan de Herodes, ¿verdad? Sí se acuerdan la clase de rey que era. Era un hombre posesivo, egoísta, y que tenía miedo porque cuando le dijeron que iba a venir el rey como Señor y Salvador, él pensó que lo iban a destronar, ¿verdad? Él pensó, porque él en su mente pensó que su reino iba a ser como el de él, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y mira lo que dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya los magos, con ese poder y con esa autoridad, porque eran reyes, eran personas muy ricas, con un poder, ¿verdad? Y un empoderamiento. Imagínate, llegan y le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey? Y pues se puso luego como que celoso, como que el rey, si aquí yo soy el rey, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate, vimos la estrella en el oriente, para que esas personas, esos reyes poderosos ya hayan dicho, vimos su estrella y venimos a adorarle. La adoración no es a cualquier persona, y en este caso esa adoración que los reyes estaban rindiendo, ese tributo a Jesús, pero se lo estaban diciendo a este rey, al Herodes, eso impactó tanto. Y mira lo que dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntándole dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ungidor
que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjate nada más, apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagando de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Eso es mentira, él no iba a ir a adorarle. Ellos, habiendo oído que el rey se fue, y he aquí la estrella había visto del oriente que iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados, fíjate, por revelación de sueños, que no volviesen a Herodes. Aquí Herodes lo que quería era destruir a Jesús. Como vemos, antes de nacer no había, por las fiestas de Pascua, por todo lo que se estaba gestando, no había lugar donde naciera, y nació en un mesón, ¿verdad? Ok. De ahí ya lo encuentran ahí, y Herodes dice: yo quiero ir para adorarlo. Ahí Jesús estaba siendo atacado nuevamente. Estaba siendo atacado. Estaba siendo preparado un plan perverso para destruir a nuestro Señor y Salvador. Porque Él tenía un propósito, y desde pequeño Él tuvo que lidiar con todo esto, pero siempre Dios lo guardó, porque aquí dice que fueron avisados, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye. Fíjate nada más cómo nuestro Señor desde pequeñito andaba huyendo. Sus padres lo andaban rescatando, andaba para acá, andaba para allá y andaba huyendo. Imagínate un recién nacido, que ahora no te vayas para allá, porque si te vas allá lo van a matar. Yo no sé si tú habías entendido este pasaje así, pero Jesús no solo sufrió en el madero, Jesús no solo sufrió en el huerto de Getsemaní, ahorita vamos a ir para allá. Jesús sufrió desde antes persecución. Y mira que fue 100% Dios y 100% hombre. Y dice: y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará el niño, ¿qué dice? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Si tú te das cuenta aquí, de noche. Ahorita vamos más adelante, todo se hacía de noche. También cuando lo apresaron fue de noche, cuando lo juzgaron fue de noche. Eso nunca debía haber sido. Pero al pequeñito Jesús, sus padres se lo tuvieron que llevar de noche. Imagínate el panorama en un lugar con tanto frío, que agarran al bebé, a Jesús, y huyen sus padres y van huyendo para resguardarlo en otro lado, para que no lo fueran a matar. Imagínate el sufrimiento de sus padres, ¿verdad? El dolor, la tristeza, la angustia, pero al mismo tiempo ver cómo el Señor Dios cuidó a su hijo, porque había un propósito. Y mira lo que dice: y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto, y estuvieron allá hasta la muerte de Herodes.
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí ya vamos a pararle con esto y podemos ver cómo Jesús fue atacado en su niñez, en su infancia, en sus tiempos de bebé. Y ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 4, dice: tentación de Jesús. Aquí Jesús ya creció, su profesión era carpintero, ¿verdad? Como su padre José, es la profesión que le enseñó. Eso es para aquellos que se sienten a veces como que yo no termino una carrera, como que la carrera en la que estoy no es muy buena, como que pues ya no les alcanzó a mis papás para darme la mejor carrera, los mejores estudios, o yo no terminé de hacer esto. Una profesión muy digna, ser carpintero. No hay fallas, no hay errores. Los seres humanos somos los que etiquetamos a veces a las personas, somos los que a veces ejercemos humillaciones o nos humillan porque no tenemos tal o cual carrera, o porque aquel no tiene tal o cual carrera, o porque no tiene un título, o porque no viene de una familia rimbombante, o porque no viene de un colegio o una universidad que digas: vale la pena, yo estudié ahí, no. Esto es para las personas que a veces se han llegado a sentir así. Amén. Y aquí Jesús, ya cuando él estuvo en su tiempo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo leemos así: bueno, sí, pues tuvo hambre y estuvo 40 días y 40 noches. ¿Tú sabes lo que es estar 40 días y 40 noches ayunando? Si con un día a veces, ¿cómo andamos? Ay, no, ya me muero, siento que me muero, siento que me da el váguido. Que ayunen las pastoras, nosotros no tenemos esa capacidad de aguantar tanto. Que ayunen ellos por nosotros, o que ayunen aquellos, estos, y ayunar cuesta. Y Jesús, imagínate la tentación, ahí sufrió porque no bebió agua en el desierto, no comió, estuvo intercediendo para todo lo que iba a venir, para su preparación, de todo lo que él iba a hacer, de su muerte, de su resurrección. El Señor lo estaba preparando y todavía tenía que lidiar con Satanás, de que: a ver, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Imagínate el sufrimiento. Nosotros lo leemos así, decimos: pues es que ayunó 40 días y 40 noches y la tentación. ¿Tú sabes lo que es que estés ayunando y de repente te pasen unas enchiladitas con chuletita y frijolitos? O lo que te guste, y una coquita. Ay, no estoy ayunando, y volteas y la ves: ay, quítala, porque suspendo el ayuno. 40 días y 40 noches sin líquido, sin comida, bajo el sol y en la noche el frío del desierto, y todavía lidiar con el Satanás que iba y lo torturaba y le decía cosas, y el Señor le contestaba con la palabra y le decía: a ver, aviéntate y que los ángeles vengan por ti. Te recuerdo que Jesús fue 100% Dios. Y fue 100% hombre. Y eso es algo que a veces se nos olvida, porque no podemos entender. Y aquí él sufrió. Ese fue otro sufrimiento de Jesús. Y
quisiera que me acompañaras. Bueno, ahí no vamos a ir ahorita, pero después, el otro sufrimiento que Jesús tuvo, ¿cuál es? A ver, ¿quién me puede decir? Lidiar con sus discípulos. ¿Cuántos de aquí lidian con personas que dicen, ay, Dios, llévatelo, te lo mando? Ay, es que el hermanito, la hermanita, y estamos soportando, dice, soportémonos unos con otros. Pero imagínate cómo sufrió Jesús de que escogió a los 12 discípulos. Y ya que los escogió, se andaban agarrando entre ellos, se peleaban, ¿quién va a estar a tu lado? Él o no, yo primero, no tú, y a ti qué si él es mi preferido, y a ti qué si este. ¿Tú crees que eso no era un sufrimiento para Jesús? Tú como madre no sufres cuando los hijos se agarran y se pelean y se dicen cosas y tú prefieres más a él y tú prefieres más a ella, y ¿no es así? O hay otro tipo de sufrimiento con la misma familia. Jesús sufrió. Y no solo sufrió eso, sufrió desprecio, que no le creían, que iba él con su mejor actitud, bien contento, bien feliz, a hacer milagros, y no le creía la gente, no le creían, y su corazón de él, dice la Biblia, que se entristecía. ¿Eso es un sufrimiento? ¿Cuántos de aquí no han sufrido porque alguien no te cree? Y tú le estás diciendo la verdad y le estás diciendo lo que es, y pues ya casi le juras y le perjuras y le dices, mira, es que esto es así, y no te creen. Y lo sufres tú también porque no te creen. Amén. Entonces, aquí Jesús sufrió eso, lo de sus discípulos. Sufrió el que lo negaran, sufrió la traición de su discípulo que lo entregó por 30 monedas, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el que lo entregó? Judas, ¿verdad? Lo entregó por 30 monedas de plata. Por 30 monedas lo entregó, y yo creo que de hecho, no, pues está muy buena la oferta, como quiera se va a morir porque ya nos lo ha hablado, nos lo ha dicho, pues yo le ayudo, ahí está, a tal hora en tal lugar va a estar ahí cásenlo. Lo traicionó. Y luego el maestro tuvo a bien estar sentado en la última cena y le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él sabía que lo iban a traicionar. ¿Cuántos de aquí saben y conviven con personas que sabes que ya te traicionó y que te va a volver a traicionar? Ay, está tremendo, ¿ah? Está bien tremendo, que sabes que te va a volver a traicionar, que te va a volver a morder la mano, y aún así dices, está bien, muérdela las veces que sea necesario, que Dios me ayude. Bueno, hay que poner límites también, ¿verdad? Aclarando. Entonces Jesús padeció todo eso. Y él empezó desde su infancia, empezó a padecer todo eso. Empezó a padecer con los discípulos, con los amigos que eran sus discípulos, su formación de ellos. Él empezó a padecer también, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 26 de Mateo, acompáñame. (26:36), vamos a leer. Es cuando Jesús está en el huerto. Y aquí ya pasó lo de la cena. Dice Jesús, ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy
allí y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, ¿a qué dice? A entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Cuántos de los que están aquí se han angustiado cuando les va a tocar un examen bien difícil? ¿Verdad que nos angustiamos? ¿Verdad que hasta nos da algo aquí en el estómago? Y estudiamos y estamos duro, pero al mismo tiempo decimos, iré a pasar. Y será esto, y estamos con esa angustia a veces, o con alguna situación que pasa en nuestras vidas, que algún familiar está enfermo, o que tú estás enfermo, y todavía no estás en espera del diagnóstico, y ¿qué será? Y tendré esta enfermedad, y saldrá positivo, y saldrá negativo, y estás angustiado por alguna situación. Esta situación de lo de la pandemia del COVID nos ha traído mucha angustia también, porque estamos pensando, nos da tos, nos da gripa, nos da algo, y ¿será que ya me dio? ¿Será que estoy así? Y estamos como en una angustia. Y aquí lo único que hay, sabemos, o vivimos con esto o morimos, no hay más que de dos. Mucha gente se ha salvado, pero mucha gente se ha muerto, y vives bajo una angustia, vives bajo un estrés. Y aquí Jesús estaba así, dice, angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, está hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto es para los que nada más habían ubicado que Jesús en la cruz del Calvario había sufrido. No, Jesús desde antes empezó a sufrir la agonía física, pero empezó a sufrir la agonía emocional y la agonía espiritual, que son de las más fuertes. Dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino como tú. Jesús le estaba rogando al Padre que si era posible que pasara ese dolor, que pasara ese sufrimiento, porque sabía, él como buen Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente y profeta, él sabía lo que le iba a suceder, sabía cómo iba él a terminar, también sabía lo que iba a hacer él, que iba a resucitar, pero sabía que iba a sufrir. Es como cuando a ti te programan para una cirugía y con tiempo te programan y te dicen, a veces en una cirugía de alto riesgo te dicen, pues es así, tú estás un poco angustiado, pero te están programando para esa cirugía, te preparas en tu alimentación, te preparas que tu corazón trabaje bien, tu presión arterial, y te hacen los estudios antes para ver si vas a aguantar, pero cuando ejerce un sufrimiento, pero cuando te llevan al hospital de urgencia, rápido hay que abrirlo porque ya el apéndice, la vesícula, ni chance te da de sufrir, ni chance te da de pensar cómo voy a estar. No, rápido, tú lo que piensas es que te quiten el dolor y que salgas de ahí bien. Entonces Jesús aquí, él estaba sintiendo, estaba percibiendo y se lo estaba transmitiendo a sus discípulos. Y seguimos, dice, y vino luego sus discípulos y los halló, ¿qué dice? Durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Tú crees que aquí Jesús no estaba sufriendo? Oye, ¿cómo es posible que yo estoy sufriendo y te pido por una oración que me respaldes y tú como si nada? ¿Tú crees que eso no es sufrir? ¿Cuántas de aquí viven con personas que se han sentido mal y le dices al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, a los hijos,
ay, es que me siento mal, es que fíjate que, ayúdame, y, sí, ahorita. No pueden ni siquiera arrimarte un vaso de agua, no pueden ni siquiera ejercer una oración por ti, porque a lo mejor a veces dicen, pues ya, ahorita te compones. Ese es un sufrimiento, que a lo mejor tú estás esperando algo de alguien que está ahí, de tu familia, o de alguien, un ser querido, o de tu pareja, o lo que sea, y que a lo mejor ni siquiera tengan la atención para estar un poco de tiempo ahí contigo, para velarte contigo, velarte emocionalmente, físicamente, y no digo porque te mueras, sino velar la noche contigo, de que te despiertas exaltado y la persona, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Como por ahí un día me acuerdo que en una cirugía que me hicieron, una amiga fue a cuidarme y yo estaba bien convaleciente, y yo al pararme me tenía que parar, y pues me tenían que ayudar a parar. Y me acuerdo que ese día mi amiga, pobrecita, también estaba muy cansada, ella, ahora lo entiendo. Yo me iba a parar y estaba ella acostada con sus pies extendidos, y todavía paso yo y le digo, voy a pasar. Sí, pásate. Entonces dices, o sea, algo similar, parecido. Pero aquí yo entendía que ella estaba muy cansada, estaba muy agotada, traía mucho estrés emocional y físico. Pero cuántas veces no habemos personas que a lo mejor estamos bien o están bien y ni siquiera te pueden ayudar. Así a Jesús le dolió. ¿Cuántos de aquí no han estado enfermos, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu familia muchas veces no te han llamado a ver cómo estás? Sientes feo, ¿verdad? Dices, ¡ala! O la persona que tú esperas que te llame para ver cómo estás, y ese día no te habló, por lo que sea. Y dices, ¡guau! Me esperaba de cualquiera, pero menos de esa persona que no me hablara. Por lo menos para decirme, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te moriste o qué, no? Algo así. Y Jesús aquí estaba sufriendo eso. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, dice, se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí Jesús sufrió a sabiendas de que la voluntad del Padre era que tuviera que pasar por esa situación. ¿Cuántos de aquí sabemos a veces o vivimos ciertos sufrimientos y dices, está bien, lo voy a sufrir porque hay un propósito? Algunos dicen, no hombre, ¿yo qué voy a sufrir? ¿Yo qué voy a sufrir por él, por ella? No, él se lo buscó, ella se lo buscó, hay que se rasque con sus propias uñas. Y aquí Jesús estaba ya diciéndole, en pocas palabras, si no puedes pasar de mí esta copa, adelante, voy a sufrir por toda la humanidad, voy a sufrir por todos esos ingratos, por todos los traicioneros, por todos los que a veces no quieren saber nada de mí, por los que no quieren saber de mi salvación, por los que se burlan de mi palabra, por aquellos que van a la iglesia como que a ver qué me van a decir, a ver qué me van a contar, porque yo no he recibido nada de Dios, yo no he visto nada. Seguramente la vida que tenemos nos la da el presidente. Y él dijo, va, si no va a pasar esta copa, mi Padre la voy a beber. No creo que haya sido con gusto, pero fue con toda la intención, que sabía que iba a sufrir por obediencia, pero lo hizo por amor a ti y a mí y a toda la humanidad. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y dice, y vino otra vez y los halló durmiendo, han de haber estado hasta roncando, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró,
por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, y se acerca el que me entrega. Ahí se estaba acercando el Judas, ¿verdad? Por eso viene el beso del Judas. Cuando alguien te da un beso, un hipócrita, beso de Judas. Ay, sí, ¿me quieres mucho? ¿Qué? ¿Me quieres mucho? Beso de Judas. Y todavía lo entregó como diciendo: este es el mero bueno. Y Jesús sabía, y de aquí ya más adelante puedes tú leer cómo todo lo que se desencadena, cómo lo agarraron como si fuera un criminal, cómo lo trataron como si fuera lo peor, sin ser lo peor. Y acompáñame al Mateo 27:46. Y aquí ya lo agarraron y lo apresaron. Pero fíjate que cuando se llevaron a Jesús, a él lo juzgaron en la noche, y no tenía que haberlo juzgado en la noche. Todo tenía que haber sido en el día, pero todo fue en la noche para invertir todas las cosas, para torcer todas las cosas. Los latigazos que le dieron más de los que estaban permitidos en la ley romana. Alteraron todo. Y luego todavía lo ponen a competir en libertad con el Barrabás, con un ladrón, con un matón. ¿Y a quién prefieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué decía la gente? ¡A Barrabás, a Barrabás! Y todavía los judíos, porque fueron los judíos que dijeron que la sangre de Jesús sea sobre nuestras vidas, nuestras familias. Fíjate cómo se aventaron esa maldición también ellos. Imagínate, ¿tú crees que no sufrió el Señor al oír eso? A que lo estuvieran comparando con un ladrón, a que lo estuvieran prefiriendo mejor al Barrabás que a él, al darle su libertad, pero todo estaba escrito. Pero no quiere decir que porque todo estaba escrito, él no iba a sufrir. Y sufrió. Y cuando ya estuvo en la cruz, lo hicieron caminar y caminar y caminar con esa cruz, y ya te sabes todo lo que le hicieron, la manera tan cruel en que lo trataron. Pero todo tuvo un propósito, porque Él decidió morir por ti y por mí. Y mire, en el versículo 27, capítulo 46, dice, ya cuando Él estaba en la cruz, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue uno de los más grandes sufrimientos que Jesús experimentó, que la presencia del Espíritu de Dios, que Dios mismo no estuviera con el Señor, porque el Señor no podía estar donde había tanto pecado, y Jesús, cuando estuvo en esa cruz, estaba cargado, plagado de todos los pecados de toda la humanidad. La de en ese momento y la humanidad venidera en estos tiempos y todo lo que había de venir. Él estaba cargando con esos pecados. Y el Padre no podía estar ahí. No podía estar donde estaba tanto pecado. Y eso lo sufrió, como hijo lo sufrió. Donde lo dijo: ¿por qué me has desamparado? Y en el 49 dice: porque otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, abriendo otra vez, clamó en gran voz y entregó su espíritu. El Señor entregó su espíritu. Y ahí fue cuando bajó el Señor a liberar la cautividad que estaba cautiva en ese tiempo, y la libertó. Fue cuando Jesús descendió
Y yo te pregunto, ¿tú habías entendido cómo Jesús desde bebecito había sido tan atacado? ¿Lo habías percibido así? Imagínate que ese hombre de 33 años desde bebé fue tan atacado, fue perseguido para matarlo, y él siguió su propósito para que tú hoy estuvieras aquí y pudieras entender que lo que Dios hizo es para tu libertad, tu salvación. Y que si muchas cosas de las que tú no has alcanzado, porque hay una parte que Dios te dice, yo voy a darte esto, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar el poder y el dominio propio, te voy a dar mi bendición, y el resto te toca a ti. Esfuérzate y sé valiente. Y a veces queremos esperar las promesas así, las bendiciones así, a ver a qué horas llegan, a ver a qué horas llegan. No, pues ya no voy a ir a la iglesia porque ya no llegó mi bendición, ya no llegó esto a mi vida. Y otras que son bien importantes, que Dios te las va a dar así en tu mano. Ni siquiera te vas a esforzar, ni siquiera vas a tener que moverte. Ahí el Señor te las va a entregar, porque ni siquiera vas a hablar muchas veces. Con el simple hecho de pensar que quieres, que anhelas algo, el Señor te lo va a otorgar. El punto es, tú ya decidiste acercarte a Dios, alejarte de muchas cosas que no están conforme a la voluntad del Señor. Yo quisiera que te pusieras de pie y que escucharas esta alabanza, porque es una alabanza, es una adoración de Luis Santiago. Tal vez ya la escuchaste, tal vez no. Y decídete a cambiar de rumbo. Tal vez no estás haciendo cosas incorrectas, pero tal vez ya te enfriaste, tal vez no le hayas ya el sentido, el sabor a las cosas del Señor. Tal vez no estás cometiendo pecado en sí, pero tal vez te has enfriado. Tal vez ya no has querido seguir adelante porque te has desmoralizado. Has estado triste por las situaciones que estabas esperando y no se han cumplido. Cierra tus ojos y escucha esta adoración y comprométete, decídete a cambiar. Gracias. Mi corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado, me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado.
insisto. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo ante tu altar, arrepentido. Y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen hijo. Yo he decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión por esta sensación que hay en mi alma, que me produce paz y me hace ser feliz. Llena mi alma. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión por esta sensación que hay en mi alma, que me produce paz y me hace ser feliz. Llena mi alma. Decide tu hermana, hermano, decide avanzar Llena mi y alma. dejar todo aquello que te está impidiendo que el Señor pueda fluir en tu vida y en tu corazón. Adelante, sigue adelante. No dejes que nada ni nadie te detenga. Tú tienes muchos propósitos. Dios te ha dado propósitos, talentos en tu vida. Y solamente tú puedes cumplir esos propósitos porque Dios te los dio a ti. No hay nadie igual a ti. Eres especial, único, única, eres especial. Porque Dios te hizo a ti con esos dones, con esos talentos. Y el enemigo ha querido robarte, ha querido quitarte tus cosas, ha querido que no alcances tus proyectos. Pero el Señor te dice, decídete a dejar todo aquello. Y empieza, si dices tú, yo soy feliz como estoy, puedes ser más feliz, puedes ser más pleno. Gracias, Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, porque vimos cómo sufriste, Señor, cómo desde pequeñito sufriste tanto y tuviste un propósito. Y en gratitud, Señor, a lo que hiciste, te damos nuestra vida. Dile, Señor, hoy te entrego mi vida nuevamente. Hoy te entrego mi corazón. Hoy entrego todo mi ser, Señor, en sacrificio a ti. Ven y lléname nuevamente con tu presencia. Gracias, papito precioso. Despídenos en este tiempo, Señor, de este lugar, pero que tu presencia siga en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean sobre tu vida, sobre tus pertenencias, tus posesiones y tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.